En este video aprenderemos acerca de los cambios de estado de la materia. Comencemos. Los contenidos que abarcaremos son los cambios de estado, así como las transformaciones que ésta sufre. Para iniciar nuestro tema tenemos que recordar qué es la materia. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Partiendo de ese concepto veremos lo siguiente. En la naturaleza pueden existir tres formas particulares de la materia: el sólido, el líquido y el gaseoso. Son los tres estados más abundantes de estos en el planeta Tierra. Los cambios de estado son las transformaciones que la materia sufre al pasar de un estado de agregación hacia otro. Por ejemplo, cuando el hielo se derrite o cuando se congela el agua. Cuando se evapora el agua también son cambios de estado. Y estos cambios de estado dependen de ciertas cuestiones ambientales que vamos a ver más adelante. Todo esto también depende de la ley de la conservación de la materia, que dice: la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Muchas veces creemos que la materia desaparece o aparece por sí sola, y no es así, sino que simplemente siempre está en evolución continua y cambiando de una forma a otra. Lo podemos ver con el ciclo del agua, entre otros muchos ejemplos que vamos a ver más adelante. Para estudiar los cambios de estado de la materia, utilizaremos los tres estados básicos de la misma, que son el sólido, el líquido y el gaseoso. A partir de estos tres, realizaremos la ejemplificación y la definición de cada uno de los cambios de estado de la materia. Estos se pueden reflejar de la siguiente manera a través del gráfico que vamos a observar. El cambio de estado de sólido a líquido recibe el nombre de fusión. Para que pueda ocurrir la fusión necesitamos tener un aumento de la temperatura ambiental, y esto va a dar lugar a que un sólido se transforme en líquido. En la fusión, la materia tiene una propiedad llamada punto de fusión. El punto de fusión es la temperatura a la cual un sólido se vuelve líquido. Las sustancias tienen distintos puntos de fusión, y esta es una propiedad que es útil para poder lograr separar diversos materiales a través de su punto de fusión. Un ejemplo puede ser separar al hierro del aluminio en una mezcla. El hierro tiene un punto de fusión de 1538 grados centígrados y el aluminio tiene un punto de fusión de 660.3 grados centígrados, lo cual ayudaría a separar sustancias, ya que la sustancia que tenga un punto de fusión menor será aquella que primero saldrá de la mezcla. Veamos ahora el siguiente cambio de estado. El cambio de estado de líquido a sólido recibe el nombre de solidificación. Para que la solidificación pueda ocurrir necesitamos una disminución de la temperatura ambiental. La solidificación la podemos observar en nuestro entorno. Por ejemplo, cuando metemos un vaso con agua en el congelador y este se solidifica por la disminución de la temperatura. El paso del líquido a gaseoso recibe el nombre de evaporación. La evaporación la podemos observar en nuestro entorno al poner a hervir agua, por ejemplo. Cuando nosotros ponemos a hervir agua, esta agua tiene que llegar a una temperatura a la cual pasa de líquido a gaseoso. Esta temperatura se conoce como punto de ebullición, y el punto de ebullición es una característica de las sustancias. Cada sustancia tiene diferentes puntos de ebullición. Por ejemplo, el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados. La evaporación se da a través del aumento de la temperatura de los cuerpos, y esta se manifiesta pasando de líquido a gaseoso. Cada sustancia, como ya mencionamos, tiene un punto de ebullición distinto. Por ejemplo, el alcohol tiene un punto de ebullición, el agua tiene un punto de ebullición, la gasolina, entre otras sustancias, tienen distintos puntos de ebullición, lo cual puede ayudar a identificar a una sustancia de otra. Otro de los cambios de estado es el que ocurre cuando un gas pasa al estado líquido y se conoce como condensación. La condensación es un fenómeno que podemos observar de forma natural, por ejemplo, cuando llueve. La lluvia es un proceso que ocurre a través de la condensación, ya que el vapor que se encuentra en las nubes se condensa al disminuir la temperatura y se vuelve líquido. Otro caso de condensación es otro ejemplo de condensación lo podemos ver en las mañanas a través del rocío
que se encuentran en las hojas. Otro ejemplo de condensación lo podemos ver cuando nosotros exhalamos en el espejo o cuando decimos que una botella está sudando. En realidad una botella no suda. Lo que ocurre que la superficie de la botella se encuentra más fría que el aire que está a su alrededor, y como el aire que tenemos en la península se encuentra cargado de vapor de agua, al sentir una temperatura menor se condensa en estado líquido. Lo mismo ocurre cuando calentamos algún alimento y el vapor que emana topa con la superficie fría de la tapa y se condensa generando gotitas de agua. También existe una forma de cambio de estado de gaseoso a líquido llamada licuefacción. La licuefacción ocurre cuando aplicamos presión o bajamos mucha temperatura de un gas y se convierte de forma casi instantánea al estado líquido. Este es un estado en el cual necesitamos forzar al gas para convertirlo en líquido, esto mediante la presión. Un ejemplo de esto es el gas butano o el gas propano que tenemos en nuestras casas en el tanque estacionario, ya que en el tanque se encuentra o se siente como si estuviera un líquido. Si lo agitamos podemos percibir que es un líquido, pero cuando abrimos la válvula de presión lo que sale es un gas. También se puede observar de un encendedor, lo veremos más adelante. El cambio de estado que ocurre cuando pasa un sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido recibe el nombre de sublimación. La sublimación es un proceso en el cual el sólido aumenta su temperatura y pasa directamente al estado gaseoso. Lo contrario a este cambio de estado es lo que llamamos sublimación inversa o deposición. Es el cambio de estado de sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido. Veamos ahora la definición de cada uno de los cambios de estado. La fusión es el cambio de estado de sólido a líquido. Ocurre por el aumento de la temperatura. En la fusión existe una propiedad de la materia llamada punto de fusión. El punto de fusión se define como la temperatura a la cual un sólido se vuelve líquido. Un ejemplo de esto es cuando se derrite un chocolate o cuando el hielo se derrite, como podemos ver en la imagen. Otro de los cambios de estado de la materia es la solidificación. La solidificación es el cambio de estado de líquido a sólido por la disminución de la temperatura. Un ejemplo de solidificación es la congelación del agua o otros líquidos, como podemos apreciar en la imagen. Para que pueda ocurrir una solidificación es necesario que la temperatura disminuya. El siguiente cambio de estado de la materia es la llamada evaporación. La evaporación se define como el cambio de estado del líquido a gaseoso por el aumento de la temperatura. En la evaporación existe una propiedad llamada punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido pasa al estado gaseoso de forma directa. Un ejemplo de evaporación cuando el alcohol se evapora al ponerlo en la superficie de la piel. Esto se debe a que el alcohol tiene un punto de ebullición mucho menor al agua y con la temperatura de la piel logra evaporarse y pasar al gas. El siguiente caso del cambio de estado de la materia es la condensación. La condensación se define como el cambio de estado de gaseoso a líquido por la disminución de la temperatura. Un ejemplo de condensación puede ser cuando un cristal se empaña o cuando una botella suda. Esto ocurre debido a que la superficie tanto del cristal como de la botella se encuentran más frías que el medio en el cual están. Como ejemplo de condensación tenemos cuando un cristal se empaña o cuando decimos que una botella suda. Lo que en realidad está pasando es que el aire que está alrededor toca una superficie la cual es más fría y inmediatamente se condensa. En particular, en situaciones en las cuales el aire contiene una gran cantidad de humedad o de vapor de agua, esto ocurre en sitios donde existe una gran cantidad de humedad en el aire, en forma de vapor de agua. Esto también lo podemos observar cuando llueve y los cristales de un carro se empañan. ¿Por qué ocurre esto? Las gotas de agua de lluvia tocan la superficie del cristal y hace que se enfríe. En el interior se encuentra el aire, que está a una temperatura más alta, y al sentir el cristal frío, inmediatamente se condensa. El cambio de estado, llamado licuefacción, es el paso del estado gaseoso al estado líquido. Esto se logra forzándolo, ya que se tiene que aplicar
gran presión al gas para contenerlo y lograr que este se condense en forma de un líquido. Lo podemos observar, corte 1, 2, 3. La licuefacción es el paso del estado gaseoso al estado líquido. Para lograr la licuefacción es necesario aplicar una presión al gas, lo cual hará que el gas se convierta a un líquido, pero de forma forzada, ya que su estado natural es la tendencia al estar gaseoso. Ya que su estado natural es la tendencia a estar en forma gaseosa. Esto se puede observar en los tanques de gas, como el gas propano o el gas butano. Si ustedes agarran un tanque de gas y lo agitan, van a sentir que contiene un líquido. Pero cuando arriban la válvula de presión, este regresa a su estado natural, que es forma gaseosa. Otro ejemplo también es el gas contenido en un encendedor. Un encendedor, ustedes pueden apreciar que adentro existe un líquido, o pueden ver que hay un líquido. Si aprietan la válvula del encendedor, van a sentir y van a ver cómo puede salir el gas, emana el gas. Si perforamos el encendedor, podemos ver que todo el líquido que se encuentra en el interior inmediatamente pasa al estado gaseoso, regresa a su forma natural, ya que el cilindro que contiene al gas está a una gran presión, lo cual hace que el gas se mantenga en estado líquido. La sublimación es el paso de estado sólido al gaseoso sin pasar por el estado líquido. Esto lo podemos observar, por ejemplo, en la evaporación de pastillas desodorantes, o también podemos verlo en el hielo seco. El hielo seco se encuentra a temperatura extremadamente baja en su recipiente contenedor. Cuando sacamos el recipiente contenedor, inmediatamente empieza a evaporarse y pasar de sólido a gaseoso. Esto se debe a que la temperatura externa se encuentra muy alta. La sublimación es una propiedad que se utiliza para fabricar artículos de impresión o para imprimir sobre cierto tipo de telas. El siguiente cambio de estado es la llamada deposición o sublimación inversa. La sublimación inversa es el cambio de estado de gaseoso a sólido sin pasar por el estado líquido. Esto se puede observar cuando el vapor de agua se convierte en nieve, como en la imagen que vemos ahí. En la atmósfera podemos encontrar el vapor de agua de las nubes, y este a veces pasa directamente a granizo o a nieve y no es necesario que pase al estado líquido. Esto ocurre por una disminución muy rápida o brusca de la temperatura. En general, estos son los cambios de estado que pueden ocurrir en las fases de la materia en forma sólida, líquida y gaseosa. Veamos el siguiente ejemplo para reforzar nuestros conocimientos acerca de los cambios de estado de la materia. Más usuales y que podemos observar en nuestra vida cotidiana. Tenemos el líquido que tenemos dentro de esta probeta, tenemos el estado sólido, que es hielo, la fase sólida del agua, y luego hemos llenado un globo con aire, que es el estado gaseoso. Pero no solo vamos a hablar de los estados de la materia, sino que vamos a hablar de los cambios de uno a otro. Vamos a empezar por hablar del cambio de sólido a líquido. Este cambio se llama fusión y es bastante fácil experimentalmente hacerlo, porque simplemente lo que podemos hacer es derretir un hielo. Pero aquí lo que vamos a hacer es poner estos dos cubitos de hielo y vamos a esperar a que se fundan. Y para acelerar o intentar acelerar el proceso, vamos a abrigar a uno de ellos. Yo tengo aquí un gorro y una bufanda, se lo vamos a poner a este, y le vamos a dejar abrigado, que es un concepto que normalmente relacionamos con calor, y lo vamos a dejar ahí durante el desarrollo de estas experiencias, y luego veremos qué es lo que ha ocurrido con los hielos que hemos dejado para que se fundan. Vamos a pasar al siguiente cambio de estado. La fusión era de sólido a líquido, ahora vamos a ver de líquido a gaseoso. Esto comúnmente lo vemos en nuestras casas, en la cocina, cuando hervimos agua. Aquí vamos a hacerlo de una manera un poco más compleja, para saber que siempre hervir, el concepto de hervir lo tenemos muy relacionado con los 100 grados a los que hierve el agua, pero no todo hierve a la misma temperatura. Vamos a usar un elemento, que es el nitrógeno, que en su estado líquido está a 196 grados bajo cero. Vamos a hacer que hierva y no va a hervir a 100 grados, sino de hecho va a hervir a eso, a 196 grados bajo cero. Para usar esos elementos, que no son cotidianos y que pueden ser peligrosos debido a su baja temperatura, nos vamos a adecuar en cuanto a normas de seguridad para poder manipularlos. Me voy a poner un delantal. Este delantal está específicamente diseñado para poder trabajar con elementos a muy baja temperatura. Además del mandil, vamos a usar estos guantes, que como veis tienen otro aspecto y otra resistencia también para trabajar con elementos muy fríos. Y también me voy a poner gafas para evitar salpicaduras. En este recipiente de aquí, lo que tengo es nitrógeno líquido, y para hacerlo hervir, vamos a usar este indicador de que algo hierve. Sabemos que en una tetera el agua está hirviendo porque empieza a pitar. Pues vamos a hacer esto mismo, pero en vez de con agua, con nitrógeno líquido. Voy a echar poco a poco el nitrógeno. Podemos observar
el vapor de agua, al estar muy frío el nitrógeno, se condensa muy rápidamente y echa vapor de agua y fijaros cómo está líquido. Realmente parece agua. En nuestra tetera la vamos a tapar. Fijaos que inmediatamente está hirviendo. Esto es lo mismo que sucede cuando hervimos agua para hacer un té. Lo único que aquí realmente el nitrógeno estaba pasando a estado gaseoso muy rápido, porque aquí hace mucho más calor que su temperatura. Él está a 196 grados bajo cero y por encima de esa temperatura ya empieza a pasar de líquido a gas. Y eso es lo que está ocurriendo en la tetera, que es lo mismo que ocurre cuando hervimos agua. El pitido típico de que el té ya está listo. Vamos a abrir la tetera y vamos a seguir experimentando. Hemos pasado de líquido a gaseoso, ahora vamos a pasar de líquido a sólido. Para pasar de líquido a sólido, todos conocemos lo que es la congelación. La congelación es ocurre en los congeladores y podemos pasar cualquier elemento en estado líquido a casi cualquier estado sólido. No todos los elementos, pero sí la mayoría. Aquí lo que vamos a hacer es pasar a estado sólido un elemento que normalmente está en estado líquido, que es el agua que está dentro de la lechuga. La lechuga en un 80% es agua y tiene esta textura y tiene esta forma y tiene más o menos esta rigidez precisamente al gran porcentaje de agua que tiene en su interior. Para pasar de líquido a sólido lo que vamos a hacer es congelarla. Pero como no tenemos mucho tiempo para meterla en el congelador, vamos a acelerar también este proceso usando nitrógeno líquido. Y pasan inmediatamente a estado sólido. Y volvemos otra vez a echar nitrógeno. Fijaros el vapor de agua debido a la condensación. Y otra vez podemos apreciar cómo el nitrógeno realmente está en estado líquido. Aunque vamos a hacer es ir metiendo las lechugas. Aparentemente, la lechuga que tenemos aquí está en estado pues prácticamente igual, pero porque se ha congelado. Fijaos, si la tocamos, como inmediatamente se fractura. Cualquier cosa que metiéramos en nitrógeno se congela al instante. Bien, hemos visto, nos falta ver algo más. Nos falta ver cómo podemos convertir algo gaseoso en líquido. Este proceso se llama licuación o licuefacción y lo vamos a conseguir mediante también nitrógeno líquido, pero esta vez con aire, con un globo que hemos inflado. Este globo lo hemos inflado con aire de nuestros pulmones, más o menos un 80% es nitrógeno. Como aquí lo queríamos nitrógeno, para pasar el gas que tenemos dentro del globo a estado líquido, tendremos que acercarnos a esa temperatura, a la temperatura de licuación del nitrógeno, que son los 196 grados bajo cero. Lo vamos a hacer sumergiendo el globo y podemos ver cómo poco a poco, es porque el estado líquido ocupa menos volumen que el estado gaseoso y entonces pues pierde la mayoría de su volumen. Y ahora sí que hay que fijarse muy rápido, porque dentro, si nos fijamos en la punta del globo, hay líquido, porque hemos licuado el gas. Es difícil de observar, pero sí de ver visualmente, ya que el globo pasa de estar pequeño a estar grande, porque el líquido, al pasar a estado gaseoso, pues aumenta su volumen en más de 10 veces. Una vez que tenemos el globo de vez como al principio es porque todo el líquido se ha vuelto a convertir en gas. Una vez que hemos visto el estado de cambio de estado de licuación, que es pasar de gas a líquido, lo hemos visto con el nitrógeno, ahora vamos a pasar a hacer un experimento para ver otros cambios de estado no tan comunes, que son la sublimación y la sublimación inversa. La sublimación es un estado en el que vamos a pasar directamente de sólido a gaseoso. Para ello vamos a utilizar CO2 en estado sólido, lo que se viene llamando hielo seco. El hielo seco tiene apariencia de hielo, pero la peculiaridad de que no va a pasar a estado líquido, sino directamente va a sublimar en estado gaseoso. ¿Cómo podemos ver esto desde un punto de vista experimental? Pues vamos a utilizar este matraz y este globo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a echar el CO2 en estado sólido dentro del matraz, mediante estas pinzas para no quemarnos, porque también está bastante frío. Está aproximadamente a 48 grados bajo cero. Y para ver que realmente pasa a estado gaseoso sin pasar por estado líquido, lo vamos a tapar con este globo. Y al tenerlo en la mano podemos fijarnos cómo el globo se empieza a hinchar y es que aparentemente no se ha derretido todo el CO2 que tenemos, pero la temperatura ambiente hace que se empiece poco a poco a sublimar y poco a poco ese gas que se va produciendo pues empieza a inflar el globo. Lo vamos a dejar aquí durante este rato que dure la experiencia y veremos cómo el globo poco a poco se empieza a inflar, podría llegar a explotar, ya que al pasar de sólido a gas el volumen puede llegar a más de 100 veces su tamaño, de manera que si todo sale como debería, el globo podría hasta explotar. Y hay otro estado de la materia, otro cambio de estado que tiene que ver con la sublimación, pero es el proceso inverso. Hemos pasado de sólido a gaseoso, ahora vamos a pasar de gaseoso a sólido. Esto ocurre de manera más habitual de lo que creemos. Aquí lo vamos a hacer usando otra vez nitrógeno líquido para generar un ambiente muy frío y muy rápido. Simplemente vamos a echar nitrógeno líquido en un vaso de precipitados. Lo que va a hacer es empezar a hervir, como lo hemos visto anteriormente, de manera que vamos a poder ver de una manera más gráfica cómo es el nitrógeno, cómo hierve, pero para realmente ver la sublimación inversa, tenemos que ver que de gas pasamos directamente a estado sólido. Esto lo podemos ver por la parte exterior del vaso, ya que se va a formar escarcha. El vapor de agua que hay en el ambiente pasa directamente a estado sólido. Se congela sin pasar por estado líquido. Es lo que podemos ver en la parte de fuera del vaso. Hemos pasado de algo gaseoso, como es el vapor de agua que hay en el ambiente, a algo sólido, como es la escarcha, como en este experimento, la escarcha que se queda pegada al vaso.
Bien, pues con todo este maremacum de cambios de estado, aquí tenemos todo lo que hemos hecho en esta serie de experiencias. Bien, pues esto es todo desde Cosmocaisa. Hemos terminado hablando de cambios de estado, haciendo experiencias que muestran los cambios de estado de una manera muy atractiva y experimental. Espero que os hayan gustado y nos vemos la semana que viene. Esa es la siguiente actividad. En esta actividad vamos a identificar a partir de un ejemplo el tipo de cambio de estado que es y la variable que provoca ese cambio de estado. Veamos el siguiente ejemplo. Cuando ocurre el desgaste de una pastilla desodorante para sanitario, ¿qué tipo de cambio de estado es? Una sublimación, y la variable que provoca este cambio de estado es el aumento de la temperatura. El siguiente ejemplo. La cera de una vela que se enfría. La cera de una vela que se enfría. El cambio de estado que ocurre es la solidificación, y para que esto pueda ocurrir necesitamos una disminución de la temperatura. El espejo se empaña si respiramos sobre él. Esto corresponde a la condensación, y la variable que necesitamos para que ocurra ese cambio de estado es una disminución de la temperatura. La formación de escarcha en un congelador corresponde a una sublimación inversa, y para que esta variable pueda ocurrir y para que este fenómeno pueda ocurrir necesitamos una disminución de la temperatura. El sacar una botella del congelador y esta se cubre de agua es un cambio de estado llamado condensación. Para que pueda ocurrir necesitamos una disminución de la temperatura. Cuando la ropa está mojada y esta se seca al sol, ocurre una evaporación y es necesario un aumento de la temperatura. Si la mantequilla se derrite, esto corresponde a una fusión y necesitamos un aumento de la temperatura. La formación de rocío durante la noche, ¿a qué corresponde? Corresponde a una condensación, y la variable involucrada para que pueda ocurrir es una disminución de la temperatura. Ya que hemos visto los cambios de estado y algunos ejemplos de ellos, te recomiendo realizar la siguiente actividad. Ya conoces cuáles son los cambios de estado que puede ocurrir en la materia. Muchas gracias por ver el video. No olvides darle like a nuestras redes sociales. Gracias.